El gobierno federal junto a los gobiernos de Chiapas y Tabasco están preparando un plan para controlar las inundaciones. Uno de sus puntos es la operación de las plantas hidroeléctricas. Para conocer la relación entre estas plantas y las inundaciones, saludo a Rosanetti Barrios. Ella es experta en energía y quien recientemente escribió un artículo al respecto. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Rosanetti, mira, explícanos al común de los mortales la relación entre las hidroeléctricas y las inundaciones. Con mucho gusto. Me gustaría empezar por decirte que escribí el artículo antes de las inundaciones, cuando el presidente en alguno de sus discursos dijo que los primeros desfogues de la presa Peñitas se habían realizado porque en el despacho eléctrico, en la generación eléctrica, se le daba preferencia a los privados y por lo tanto la CFE no podía generar, y eso era algo que él le preocupaba y que tenía que cambiar, y culpaba a la reforma energética de esto. Ante esas declaraciones completamente equivocadas, que me parece demuestran que el presidente está muy mal asesorado en materia de energía, escribí el artículo que lo que dice fundamentalmente es que la operación de una presa no depende de la Comisión Federal de Electricidad, de ninguna manera. Hay una ley de aguas nacionales y esa ley de aguas nacionales regula, digamos, todos los depósitos de agua localizados en territorio nacional. Y establece que la autoridad que encabeza la supervisión y la operación de estos depósitos es Conagua. Conagua tiene comités, pero Conagua, insisto, es el responsable de estos enormes depósitos como son las presas, en donde, en algunas de ellas, se ubican turbinas eléctricas que sirven para generar electricidad. A ver, entonces para entender, Rosanetti, la Conagua le puede pedir a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, que desfogue cierta presa porque eso es lo que le conviene, digamos, a la cuenca, a cierta cuenca hidráulica del país, ¿sí? Respuesta, sí. Ok. El desfogue, como tú lo planteas, es una de las medidas de control del agua que están previstas en la Ley de Aguas Nacionales. Yo quisiera aquí comentar con tu auditorio que hay un elemento o dos elementos fundamentales para que Conagua, con sus comités, tome decisiones de qué hacer. Y este es el nivel de agua que hay en la presa. Se establecen, Conagua tiene establecidos un nivel mínimo de agua y un nivel máximo para tomar estas decisiones. Si hay un nivel, digamos, muy bajo, entonces Conagua está obligado a cuidar que el agua, la poca agua que hay contenida ahí, se mantenga lo más posible para el consumo humano, porque es lo que más nos importa, digamos, en términos de la Ley de Aguas Nacionales. Pero cuando el nivel de agua empieza a subir por encima del nivel máximo que también tiene definido, entonces se tienen que tomar otro tipo de medidas que eviten un daño mayor, como pudiera ser en el caso extremo, por supuesto, el rompimiento de una cortina que provocaría una cosa terrible. Bueno, entonces, en función a estos dos niveles de agua, el mínimo y el máximo, vamos a decir, en este rango entre el mínimo y el máximo, es en donde entra de manera normal la operación de una hidroeléctrica, es decir, la generación eléctrica. Entonces, la presa Peñitas es una hidroeléctrica. Así es. Hay turbinas que generan agua ahí. Sí. Entonces, lo relevante es, insisto, en condiciones normales, cuando nos encontramos en este rango, es ahí donde empieza la operación eléctrica normal. Y ahora sí, si estamos dentro de rangos normales, ¿qué es lo que define
la generación eléctrica. Yo te diría, en primer lugar, las reglas del despacho eléctrico, que establecen claramente que la primera planta que tiene que empezar a generar es la más barata. Y si la demanda no se cubre con esa planta, entra la segunda, que es menos barata o más cara que esta, y así van entrando las plantas en función al costo de generación que cada quien trae, porque lo que se busca es que la mayor parte de la demanda se cubra con energía barata. Pero si no es posible, entonces hay que meter plantas más caras y al final el precio que se paga por la energía a todas esas plantas es el precio de la planta más cara. Ahora déjame preguntarte ahí, las plantas privadas son eólicas, solares, las plantas supongo de ciclo combinado, en fin. ¿Sí? ¿Las hidroeléctricas no tienen un precio muy competitivo, que digamos? Déjame explicarte. No, las hidroeléctricas, estas grandes hidroeléctricas, solo son de la CFE. No hay particulares participando ahí. Y aquí lo más importante es que dentro de las reglas de operación de una hidroeléctrica está el que deberían de estar generando en los momentos de demanda más alta. ¿Por qué? Porque es cuando los precios son más altos. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque el agua no tiene precio. Porque el agua es un recurso fundamental. Entonces no queremos, digamos, como país, esos son los criterios, insisto, que se tienen puestos legalmente, no queremos desperdiciar, queremos cuidar el agua. 1, 2, si CFE vende su energía en el momento de más alta demanda, entonces va a cobrar más. Le conviene a la CFE porque les da un mayor ingreso y nos conviene porque en términos generales estamos cuidando la naturaleza. Por lo tanto, nunca debería de ser caprichosa la generación eléctrica. Hay reglas específicas, vuelvo a repetir, que tienen que ver primero con la naturaleza, porque la naturaleza es la única que define la cantidad de agua que hay ahí, y segundo, con las reglas del mercado eléctrico, que se busca minimizar el costo, cuidar los recursos naturales como es el agua, y esto sí provoca que normalmente pues una presa no esté operando día y noche. Ahora déjame irme, Rosanetti, al tema de las inundaciones. Dijo el presidente López Obrador este fin de semana que tuvieron que tomar una decisión entre dos inconvenientes. Había que desfogar varias presas, entiendo, ahí en Tabasco y en Chiapas, y decidieron que dirigir, digamos, el agua a la zona más pobre de Tabasco en lugar de dirigirla hacia el municipio de Centro, que es Villahermosa. ¿Cómo ves esta decisión? Yo lo que te puedo decir es, desde el punto de vista de generación eléctrica, esta decisión no tiene nada que ver. Nada que ver. Y creo que, al contrario, ratifica el hecho de que las decisiones del desfogue responden no a un tema eléctrico, sino a un tema de seguridad. Correcto. Me parece entonces, insisto, que este primer discurso, el original, que te digo que es cuando dije voy a escribir algo, de este problema se deriva de la mala operación eléctrica, quedó superado. Sí, totalmente. Con esto nuevo, con la realidad, vamos a decir así. Pero entonces, si no es un tema de generación eléctrica, que también lo es, porque la presa se puso ahí para generar energía eléctrica, ¿no? O sea, sin duda. Pero bueno, si no es un tema de generación eléctrica, entonces es un tema de administración de aguas. Y por eso lo que tú dices es importante. El que tiene que tomar esa decisión es la Conagua. Entonces, me llama la atención, y te lo digo, Rosanetti, porque el gobernador de Tabasco está demandando a la Comisión Federal de Electricidad y no a la Conagua. No sé si me entiendas.
No, lo entiendo muy bien y te repito, es que esa es la parte que a mí, vuelvo a repetir, me llamó la atención en un principio, cuando en un principio, antes de la tragedia, el discurso apuntó hacia una responsabilidad directa de la generación eléctrica con los desfogues, ahí es donde todo se distorsionó. Desde mi punto de vista, ese discurso original asume una responsabilidad que no está sustentada por lo que dice la Ley de Aguas Nacionales y resultó que desafortunadamente nos fue muy mal con la naturaleza. Sí. Déjame hacerte una última pregunta, Rosanetti. Sí. Históricamente, cuando la Conagua le pide a la CFE que maneje los desfogues y eso, ¿sí le hacen caso? Mira, digo, porque la verdad tiene más poder, creo, económico la CFE que la Conagua. Por eso te lo pregunto, o sea, si les hacen caso o no. Mira, mi experiencia en el tema es que los comités trabajaban con muchísima seriedad, sí, que se tomaba muy en serio el tema, primero, de la seguridad de la población, y eso incluye de que hubiera agua suficiente para preservar la vida. Entonces, yo lo que pude participar, lo que pude ver, yo nunca participé en un comité, pero sí recibía en el área en el que yo trabajé reportes, y te puedo decir que siempre vi un trabajo muy serio y muy responsable. De técnicos, porque la verdad hay que decirlo, este tema se ha politizado, pero tanto en la Conagua como en la CFE, realmente son instituciones bastante técnicas, donde los técnicos tienen, por fortuna, el poder de las decisiones, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, es parte de la situación tan compleja que implica un discurso político frente a una decisión técnica. Totalmente de acuerdo. Te agradezco, Rosanetti, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Rosanetti. Gracias a ti. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.